Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Unos 8 días después de estas palabras se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a un monte a orar. Mientras él oraba, dice el Evangelio de la misa de hoy, cambió el aspecto de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. En estos dos hombres comenzaron a hablar con él, eran Moisés y Elías, que, aparecido en forma gloriosa, hablaban de la salida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él se encontraban rendidos por el sueño, y al despertar vieron su gloria y a los dos hombres que estaban a su lado. Cuando estos se apartaron de él, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Mientras así hablaba, se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se atemorizaron y se oyó una voz de la nube que decía: Este es mi hijo, el elegido, escuchadle. Cuando sonó la voz se quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y a nadie dijeron por entonces nada de lo que hayan visto. ¿Por qué el Señor quiere llevarse a esos 3 elegidos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que contemplen su gloria y para que escuchen estas palabras que ya hayan escuchado muchas más personas en el momento del bautismo de Jesús en el Jordán? ¿Por qué Jesús quiere llevarse a estos? Porque se está acercando la pasión, muerte, y quiere por lo menos mostrarle algo de ese consuelo que es ver su gloria. Pero también para que entiendan que simplemente no es un solo hombre, que es Dios y hombre, que manifiesten su gloria. Por eso San Pedro, sin darse mucha cuenta, le dice esa frase: Maestro, que bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, al celebrar hoy la fiesta de la transfiguración, pues te pedimos, por una parte, que entendamos que tú no manifiestas tu gloria hasta el momento que tú quieres, que será al final de los tiempos. Mientras tanto, tenemos que conformarnos con verte a ti como hombre. Pero te vemos como hombre. No es una simple invención también, ni que tú eres como decía el otro día, pues un extraterrestre, ni eres una imagen, ni eres, como decía el Papa emérito Benito XVI, resultado común de todas estas tentativas. Ha quedado la impresión de que en cualquier caso sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús y que ha sido solo la fe en su divinidad la que ha plasmado posteriormente su imagen. Recuerdo que iba a recoger en el aeropuerto de Santiago de Compostela a un obispo alemán que había invitado a unas conferencias que teníamos sobre la última encíclica de San Juan Pablo II. Todavía no había muerto, Juan Pablo II. Pero la última encíclica
era pues la iglesia de Eucaristía, la iglesia vive de la Eucaristía. Y este obispo, Müller, que después llegó a ser cardenal y cardenal prefecto de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe, ahora dicasterio sobre la fe, pues bajando en coche desde el aeropuerto con su secretario, que no sabía nada de español, el cambio Müller sí sabe mucho español porque todos los veranos se solía ir a Perú, y estaba allí un mes en Perú, pues trabajando, cosas así. Pues este hombre me preguntó, estábamos bajando, y me preguntó por un, entre comillas, teólogo gallego. ¿Qué tal fulanito de tal? No voy a decir quién es. Y digo, pues ahí estamos. No da clases, pero escribe libros y tal, y bueno, estamos comentando. Y le dije además, y él sabía perfectamente, ¿no? Pues los títulos de los libros son Repensar la encarnación, repensar la pasión, repensar la resurrección. Todo era repensar. Y de hecho estábamos paseando un día por Santiago, porque estuvo varios días, bueno, estuvo 3 días. En Santiago de Compostela, y un momento después de las conferencias, que eran horas, pues estábamos paseando antes de la cena y nos metimos en la librería, una de las librerías que hay allí religiosas, y él enseguida encontró uno de los repensares, ¿no?, de este hombre, y me lo enseñaba con una sonrisa en la cara, sonrisa irónica, claro está, en la cara, ¿no? Pues lo que dice el Papa Benedicto XVI, ¿no?, que sabemos pocas cosas ciertas sobre Jesús, dicen estos, y que todo es la fe en la divinidad la que ha plasmado su imagen. Y dice, añade Benedicto XVI, entre tanto, esta impresión ha calado hondamente en la conciencia general de la cristiandad. Semejante situación es dramática para la fe. Deja incierto su auténtico punto de referencia, la íntima amistad con Jesús, de la que todo depende, corre el riesgo de moverse en el vacío. No, si Jesús es un fantasma, como piensan los apóstoles cuando le ven después de resucitado, porque claro, una de las cosas clarísimas que aparece en los evangelios es que los apóstoles son los primeros que no se imaginan a Cristo resucitado. Con lo cual, por mucho que digan que es un añadido posterior, y le tiene que decir Jesús, soy yo, no temáis, no es un fantasma. Dios Padre, dice la carta a los Efesios, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, recapitular en Cristo todas las cosas de los cielos y la tierra. Recapitular en Cristo. Este es el plan de Dios para el mundo. Cristo es el Señor del universo. Todo le ha sido sometido. Hasta sus enemigos son el escabel de sus pies, para que Él reconduzca todo al Padre y Dios sea todo en todas las cosas. Creo que esto es muy importante para nuestra vida, ¿no?, para entender claramente cómo es el querer de Dios y cómo pues Dios está de ese modo pues trabajando. Pero nosotros tenemos que continuar esa labor de Cristo, transformar el mundo. Así como en la transfiguración queda patente la divinidad, o se muestra, bueno, la gloria de Jesús a través de su humanidad, nosotros hemos de ir, pues eso, poniendo en la cumbre de todas las actividades humanas a Cristo. Dice, añade Benedicto XVI, a partir de estas conexiones adquiere también un nuevo sentido la frase fundamental del prólogo de Juan, en la que el evangelista sintetiza el misterio de Jesús. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Efectivamente, esa tienda de la que hablaba Pedro, la ha puesto el Señor, que es la tienda de su cuerpo, entre nosotros.
Siguiendo esta idea, Gregorio de Niza analiza en un texto magnífico la relación entre la fiesta de las tiendas y la encarnación. Dice que la fiesta de las tiendas siempre se había celebrado, pero no se había hecho realidad. Pues la verdadera fiesta de las tiendas, en efecto, no había llegado aún. Pero precisamente por eso, según las palabras proféticas del Salmo 118, Dios se nos ha revelado para realizar la construcción de la tienda destruida de la naturaleza humana. Si has estado en San Pedro, me refiero a la Basílica de San Pedro, si has estado en San Pedro has visto pues el baldaquino. Ese baldaquino, recuerdo que estando en San Pedro, hace años, muchos años ya, en los años que yo vivía en Roma, pues había un superario del Opus Dei que no era italiano ni romano, era de otro país, y era guía de Roma. Y conociéndole, pues cuando iba el UNIF, yo siempre le pedía, si podía ser, claro está, que al grupo de mi antigua delegación de Granada, pues autobús de chavales que venían y tal, pues, les enseñaba a San Pedro. Y él explicaba, entre otras cosas, lo del baldaquino, ¿no? Es decir, es la tienda, los judíos celebraban las tiendas, los tabernáculos, las tiendas que en el desierto iban recorriendo en tiendas y después la tienda donde se conservaba el arca de la alianza, con los panes de la proposición, donde había también pues, restos del maná, etc. Bueno, pues el baldaquino es esa tienda que está abierta a todos los pueblos para que vengan todos a participar del pan, no del maná, sino del pan de la Eucaristía. Vengan a ese encuentro con Cristo. Y explicaba él cómo pues, está abierto a todo, norte, sur, este y oeste, a todos los pueblos. Cristo se ha quedado con nosotros. Está no en la tienda, no está en el tabernáculo del Arca de la Alianza, está en el sagrario. Pero sobre todo está en medio de nosotros. Se ha encarnado, se ha hecho hombre. Este mundo no es malo, porque ha salido de las manos de Dios. Este mundo que el Señor ha puesto en nuestras manos para que nosotros le pongamos en la cumbre. Él, asumiendo la carne humana, ha entrado en la historia del hombre para salvarnos. No se ha ido después de la ascensión a los cielos. Se ha quedado entre nosotros, haciéndose uno de nosotros. Cristo ha transformado el mundo desde dentro. Por eso, aunque veamos que en el mundo todavía pues está la realidad del pecado y está la realidad del mal, el pecado y el diablo, es decir, el famoso mundo, demonio y carne, pues está presente en el mundo. Pues haciéndose pecado, hombre como nosotros, humanidad perdida, desastre de la civilización, pues ha transformado el mundo. Una de las cosas que en los años del COVID, en los años 20 y 21, también estamos en el 22, porque el otro día me escribió una persona diciendo que rezara, esta persona tiene algunas patologías, pero me dijo rezara por él porque había ido a La Paz, que había cogido el COVID, y le habían ingresado además, ¿no? Le habían ingresado porque tenía así que rezamos por él. Y pedimos para que supere el COVID. Bueno, pues una de las cosas que recogí en esos años del COVID fue uno de los sermones predicado por San Agustín en un momento importante de la historia. San Agustín ya es obispo y está en el norte de África. En esos momentos, África era también considerada, pues si quieres tú, el lugar de
de veraneo de los romanos, ¿no? De los nobales tenían sus villas ahí y se iban a Sotogrande de África o se iban a Miami, donde quieras, ¿no? Pues se iban al verano a descansar y tal. Pero se produjo un hecho capital, que es que el 24 de agosto de 410 entraron en Roma las tropas de Alarico, saqueándola a hierro y fuego. Roma, que era no solo la capital del imperio, sino era la ciudad santa de San Pedro y San Pablo, pues es asolada por los bárbaros, ¿no? Y entonces los que huyen de Roma se van, se van al norte de África. Y los cristianos, al ver que ha caído la capital, que ha caído el lugar donde estaba el Papa, además, ¿no? El Papa, pues están todos asustados, están todos atribulados, diciendo que se acabó. Se ha acabado ya la civilización y se ha acabado el cristianismo. Y empiezan, por decirlo así, a desesperarse, a desanimarse. Entonces San Agustín pronuncia un sermón, que ya digo que es el sermón número 81, donde le dice a sus oyentes que no teman de la tribulación, pero que sin embargo huyan del escándalo. Y el escándalo es eso, el pensar que ya se ha acabado todo, que ya los bárbaros han acabado con el catolicismo. Dice, la tribulación, que están pasando evidentemente, porque pocos años después, si esto es el 410, en el 430 muere San Agustín y Genserico asedia Hipona, es decir, y él muere estando asediado Hipona por los bárbaros de ese momento, ¿no? Entonces, la tribulación es la prueba, la purificación que puede sacar lo mejor de nosotros mismos. El escándalo es, por el contrario, la invitación a blasfemar de Cristo, a apartarnos de Él para así, falsamente, pretender evadir la prueba. Y esto ocurre. Gente que se escandaliza. Se puede escandalizar porque cómo Dios puede permitir una guerra, cómo Dios puede permitir una pandemia, cómo Dios puede permitir, pues también ha ocurrido, evidentemente. El Papa Benedicto XVI, ya hablamos antes de él, convocó ese año sacerdotal y estaba el tema del escándalo de los sacerdotes pederastas y que estaban produciendo, y por desgracia sigue descubriendo casos de sacerdotes que se han abusado de niños, etc., ¿no? Bueno, pues todo eso puede producir escándalo, puede producir, y otras más cosas que no voy a decir, pueden producir escándalo, pueden producir y como una reacción de decir, bueno, pues yo tiro la toalla y ya abandono. No. El mundo es devastado, se estruja como el aceite en la almazara, dice San Agustín. Él no niega la realidad y dice, llega la tribulación, será lo que tú quieras o una prueba o la condenación. Será una cosa u otra según te encuentres. La tribulación es un fuego. ¿Te encuentras siendo oro? U otra cosa, bueno, o elimina tus impurezas. ¿Te encuentras siendo paja? Te reduce a cenizas. Por lo tanto, es el momento de hacer examen y de ayudar a las personas a que se den cuenta que debemos de transformar el mundo, no dejarnos asolar por las dificultades. No, por eso, si eres oro, elimina tus impurezas. Si eres paja, te convierte en ceniza. Por eso también hoy resuena en nuestro oído el susurro o el grito de tantos paganos de nuestros días. Dios ya no cuenta, ya no hay sitio para Él, ni lo habrá en el edificio que sobre las cenizas que queden levantarán la ciencia y las utopías sociales. Ya no hay sitio para la Iglesia de Cristo, que ni está ni se le espera, te pueden decir. Es curioso que estas personas que no se han interesado por la Iglesia ahora
fariseicamente se interesen por ella, ¿no? Y que nunca se han interesado por la noticia de la Iglesia, saquen en primer plano lo que les interesa. Y esto es más grave. La piedra de escándalo puede ser cada uno de nosotros, en la medida en que se empeñe en razonar como un pagano, sembrando la desconfianza y la discordia. No directamente contra Dios, pero sí aliándose con aquellos que celebrarían la desaparición de la Iglesia. Y pueden decir, son palabras que dice Agustín, ¿no veis? La Iglesia, especialmente su jerarquía, los obispos y los sacerdotes, han abandonado a su suerte el rebaño, se han recluido en sus torres de marfil. Ya no es esa la Iglesia de Cristo, ya no os pastorea, os ha dejado, dejadla también vosotros a ella. Son palabras de Agustín, son mías. Todo esto se puede oír. Todo esto, pues podemos escucharlo y podemos de un modo u otro, pues dejar que entre el frío del egoísmo y la soberbia en nuestro corazón y que nos dejemos y que abandonemos a los demás a su suerte y que nos encerremos en nuestra vida, y no puede ser, tenemos que abrirnos a todos. Abrirnos a todos. Abrir los ojos del alma, comprendiendo la necesidad de la gente, entendiendo esas dificultades, pero a la vez ayudándoles a que sean auténtico oro, que después, por el crisol, terminan desprendiendo las impurezas. No consientas, no cedas a la invitación de apartarte de Cristo y de su Iglesia. No cedas pensar que ya no hay nada que hacer. Pensar que esto está acabado, que los poderes del mundo son muy grandes. ¿Recuerdas ese momento en Londres en el que San José María, al contemplar aquellos edificios, aquellas casas de las empresas de los comerciales del mundo entero, de esas casas comerciales o esos industrias o empresas potentes o de bancos y de ese poder humano, ese poderío, le vino la tentación de que aquí no podéis hacer nada. Aquí no hay nada que hacer. Aquí no podemos. Y escuchó esas palabras, tú no puedes, pero yo sí. El Señor no nos abandona y Él puede. Él puede. ¿Por qué? Porque es cambiar el mundo. Claro que sí que puede. Claro que puede. Si estudias la historia de la Iglesia, vas viendo las tribulaciones que ha ido pasando. No solamente cuando entran en Roma y destruyen Roma, sino que posteriormente esos bárbaros se fueron convirtiendo al catolicismo. Pero aquí hay un momento en el que estaban los católicos y estaban los arrianos, y había más obispos arrianos que católicos. Y hubo que defenderse también con las armas, porque querían acabar con las armas con los católicos. Pero la realidad es que Cristo siempre triunfa. Cristo siempre triunfa. Y decía San Agustín, si está presente la fe, está presente Cristo. Si la fe está despierto Cristo. Si la fe está olvidada, Cristo duerme. Despiértale, sacúdele, dile, Señor, que perecemos. Con esas palabras que le dijeron cuando estaban en la barca los apóstoles y se armó la tormenta. Sálvanos, Señor, que perecemos. ¿Cómo estamos rezando? ¿Cómo nuestra oración y nuestra confianza en el Señor? Pedir, ¿cuáles son las armas del Opus Dei? La oración. Las armas del Opus Dei no es ni la influencia de quién, ni la de cuánto, ni el poder humano, no. Nunca ha sido así y nunca lo será.
Las armas del curso de hoy es la oración. La oración y el sacrificio, si quieres, porque es la oración del cuerpo, ¿no? La oración. Señor, tenemos esa fe en que acudiendo a ti y apoyándonos en ti, seguiremos adelante. Seguiremos adelante porque Dios, decía el Papa Benedicto XVI, no fracasa. O más exactamente, al inicio Dios fracasa siempre. Deja actuar la libertad del hombre. Y ésta dice continuamente, no. Pero la creatividad de Dios, la fuerza creadora de su amor, es más grande que el no humano. A cada no humano se abre una nueva dimensión de su amor y él encuentra un camino nuevo, mayor, para realizar su sí al hombre, a su historia y a la creación. ¿Qué palabras más bonitas del Papa Benedicto XVI y más reales? Porque al principio Dios fracasa, porque la libertad del hombre dice no, no. Pero después Dios, que no nos abandona, que su amor es tan grande que no nos abandona, termina encontrando el camino para esa fuerza creadora de Dios. Creadora, Creadora. Para transformar y para realizar su sí al hombre, a su historia y a la creación. Vamos nosotros de verdad a decirle al Señor que queremos estar junto a Él. Hay un libro que escribió, veíamos el otro día en una de las clases, ¿no?, de Mariano Fasio, el vicario auxiliar de la prelatura, Mariano Fasio, que es transformar el mundo desde dentro. Transformar el mundo desde dentro, siendo testigos creíbles, coherentes, viviendo en unidad de vida, porque cuando se abandona un poco la fe, lo que falla ya es la unidad de vida. Es decir, lo que se rompe es la unidad de vida. Ya no hay una armonía entre esa vida de oración, entre ese trabajo y ese apostolado. No hay armonía. O se acentúa el trabajo, mucho, o se refugia uno en estar con la gente, está haciendo apostolado, no, está con la gente. Y se convierte, pues eso, en gente. O bien, pues se refugia en un convento de clausura, ¿no? Para estar con esa, no es que el convento de clausura no tenga unidad de vida, que sí la tienen, pero para rezar y solamente hacer las normas, cumplir las normas, pero bueno, hacer cosas, ¿no? La condición previa para transformar el mundo es el amor, porque es el amor quien nos mueve a querer el bien del otro. Sin amor a los demás, empezando pues por los que el Señor ha puesto a nuestro lado, la familia, pues al barrio, a la ciudad, a la patria, al mundo, nadie será capaz de transformar para el bien de todas esas realidades. Solo el amante es capaz de interesarse y de trabajar para el bien de la persona amada. Es por eso que amar el mundo es el requisito previo para disponerse a transformarlo según el plan de Dios. No se trata de pensar que el mundo es malo. No se trata de ver el mal y apartarse. Una cosa es eso y otra cosa es la mundanidad, evidentemente, ¿no? Por eso todos los cristianos somos cristóforos, portadores de Cristo. Portadores de Cristo. El Evangelio nos da las claves para ofrecer el remedio a las enfermedades del mundo, contra el individualismo y ante la emergencia, el don de sí mismo, y el espíritu de servicio, contra el hedonismo, la austeridad, el desprendimiento y la pureza, contra el relativismo, que hablamos ayer, la certeza de poder acceder a la verdad y la valentía de manifestarla.
Aun manteniendo una actitud de diálogo, los católicos deben anunciar la verdad y defender sus convicciones con valentía. Hay verdades morales objetivas de orden natural que el cristiano no puede ocultar o relativizar por ser políticamente correcto. Terminamos la oración. Acudimos a la Virgen y le encomendamos los propósitos que vamos sacando pues, en este curso anual. Y le pedimos que nos ayude de verdad a ver a Dios. Que cuando recemos el Adoro te devote, pues pensemos que en la cruz se escondía la divinidad, pero aquí también se esconde la humanidad. Creo firmemente que tú eres el Hijo de Dios hecho hombre. Se lo pedimos a la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.